Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó. Pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato. Y mejor, acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos en el tiempo años atrás, en un pueblito de Sinaloa, México, para una historia más. Historias y experiencias paranormales ambientadas en pueblos. En este canal ya hemos contado una que otra de estas historias, al igual que las leyendas, por supuesto. Diferente cada una de la otra. Pero aún así, me atrevería a decir y a asegurar que si bien en las ciudades tan concurridas, perseguidas por el ritmo del día a día, de llegar a tiempo a nuestro destino, atravesando calles y calles de tráfico, en el que muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo de poder apreciar cada detalle de cualquier experiencia que tengamos. Se presta mucho más a que sea una vivencia completamente distinta, una historia de índole paranormal entre tantos edificios, a lo silencioso de los pueblitos, allá en las noches frescas, donde se pueden ver con tanta facilidad los cuerpos celestes en el cielo, donde incluso el día a día transcurre de una manera distinta. Y por supuesto, donde este tipo de experiencias también se pueden llegar a sentir de una manera muy peculiar. Lo siguiente nos fue compartido por una persona que prefirió mantenerse de manera anónima. Y la historia es la siguiente. No me gustaría comenzar esta historia con un hecho algo lamentable, pero no me queda de otra, pues de las varias cosas que he vivido hace muchos y no tantos años, comenzaré con esta. Las experiencias que voy a contarles ocurrieron en un pueblito de la cálida Sinaloa, México, hace muchos años, cuando el asunto de la delincuencia organizada estaba un poco más pesado. Durante un día, una camioneta con personas armadas, obviamente dedicadas a este tipo de negocio, llegaron directo con un señor que estaba bajo un árbol de pingüica, mientras cerraba un caballo. Al detenerse esta camioneta, y por motivos que siempre desconocimos, abrieron fuego en contra de esta persona. Y obviamente al no haber sido un ataque algo pequeño o ligero, este señor perdió la vida bajo aquel árbol, en ese mismo instante. Siempre desconocimos la causa de aquello, y la verdad tampoco fue como que quisiéramos haber investigado sobre todo eso, así que nos quedamos con la duda. Probablemente era mejor. Pasaron los meses después de todo eso, y un tío tenía un trabajo, el cual consistía en quedarse a dormir en casa de una familia. Esta propiedad había pertenecido a otros dueños quienes eran personas muy bien acomodadas económicamente, por lo que la casa era muy grande. Estaba completamente rodeada por una barda. Tenía un gran patio, mismo que dividía dos casas dentro de este terreno. Una en la cual contaba con una cocina, sala de estar y el cuarto de los patrones. Era ahí donde mi tío dormía. Y la otra casa contaba con los cuartos de los hijos, así como otra sala de estar. Mi tío solo debía pasar la noche ahí. Vaya, muy similar al trabajo de un velador. El horario en el que mi tío trabajaba era ya por la noche,
Siempre veía las noticias en su casa un rato antes de caminar hacia la otra casa, la de su patrona, donde pasaría la noche cuidándola. Siempre salía a eso de las 11 de la noche, y aquella propiedad quedaba algo retirada. Preparaba sus cosas y comenzaba a caminar por aquellas solitarias calles de ese pueblo. Atravesaba callejones, veredas, calles que aún en parte eran puro monte. Pasaba por muchas casas, templos incluso. De todo podía ver en ese tramo, acompañado de la oscuridad de algunas zonas donde el alumbrado público no era tan frecuente. Al pasar por la casa del señor que anteriormente les comenté, llamémoslo Don Pedro, desde la calle, mi tío vio a Don Pedro bajo aquel árbol de pingüica dentro del terreno de su propiedad, errando un caballo. ¿Por qué anda errando tan tarde, Don Pedro? Ya van a ser las 12. Mejor vayas a dormir. Le gritó mi tío desde la pequeña reja fuera de casa de Don Pedro. No, hombre, mundo, ando aprovechando que no hace tanto calor. Ya me lo termino. Le respondió Don Pedro desde debajo de aquel árbol. Mi tío se llamaba Raimundo, y por eso la gente en el pueblo se refería a él como Mundo. Mi tío simplemente se rió, se despidió de él y siguió su camino. Pero antes de dar la vuelta en una calle en forma de T, ya casi por llegar a su destino, recordó que Don Pedro había fallecido muchos meses atrás y sintió cómo por todo el cuerpo le recorrió un escalofrío desde la punta de los pies hasta la cabeza, de esos que nunca se te olvidan y que mencionó que jamás en la vida ha vuelto a sentir. Por supuesto que al tener en mente esto, aceleró el paso para llegar lo más rápido posible a la casa. El voltear para comprobar si Don Pedro seguía sentado ahí, para nada estaba en sus opciones. Llegó a la casa, cerró todo con llave como de costumbre y pasó la noche ahí, un poco asustado, pero nada que le arruinara su estancia. Solo pensaba en ello. Y de repente, entre el silencio de la madrugada, sonó cómo tocaban la pesada puerta de lámina que estaba en la entrada de aquella propiedad, la cual era la única manera de entrar, y que al llamar en esa puerta, hacía muchísimo ruido, de modo que era casi imposible no escuchar cuando alguien llamaba. Mi tío se dirigió hacia la puerta. ¿Quién será? Y más a estas horas, pensaría mi tío mientras quitaba la llave y abría aquel portón. Pero afuera no había nadie. Pensó entonces que se habrían equivocado, o que probablemente mi tío se había tardado en llegar hasta el portón y se habían ido pensando que estaban dormidos o no había nadie en casa. No sé, cualquier opción parecida. Pero el asunto es que eso mismo ocurrió durante 7 días seguidos. Días en los que al pasar frente a la casa de Don Pedro, ni siquiera con el rabillo del ojo quería comprobar si había alguien debajo de aquel árbol. Obviamente esto comenzó a cansar a mi tío, pues era alguien llamando a la puerta durante esas 7 madrugadas seguidas, sin falta. Y obviamente sin resultado al momento de querer saber quién golpeaba aquel portón. Mi tío y yo éramos muy unidos, y si bien él era muy reservado con muchos temas, al menos a mí, sí me llegó a comentar que esta situación lo estaba cansando. De hecho, me dijo que no solo no volteaba a ver a la casa de Don Pedro, sino que hasta salía de su casa más temprano para que mínimo hubiera algo de gente caminando por las calles y no pasar solo por ahí. Y que incluso, en una ocasión al pasar frente a su casa, dijo que lo escuchó hablarle. Pero él no volteó, y aunque no me lo dijera o lo admitiera, yo sabía que mi tío tenía miedo de todo esto.
En aquella plática, le comenté que la siguiente noche que pasara ahí, se quedara cerca de la entrada de aquella casa, listo para abrir al instante en caso de que volvieran a llamar a la puerta. No podíamos descartar que alguien le estuviera jugando algún tipo de broma. Mi tío solo me dijo que tenía razón, que podría ser eso, y en eso quedamos. La noche siguiente, mi tío tomó una silla, su pequeña radio que lo acompañaba cuando no estaba viendo la televisión en aquella casa, y se sentó junto al gran portón de lámina. De hecho, ni siquiera le puso llave. Esto para abrir lo más rápido posible, en caso de que sonaran aquellos golpes. No pasó mucho tiempo desde que mi tío se sentó, para que volviera a sonar como en las noches anteriores, cómo tocaban la puerta. Se levantó al instante, lo más rápido que pudo. La abrió y afuera no había absolutamente nadie, ni un alma, ni pasando a lo lejos o algún ruido que le confirmara que alguien había corrido o estado ahí. Tampoco es que hubiera mucho lugar para esconderse por ahí o algo. Así que sí, todo pintaba a lo que nos venimos imaginando. Mi tío pensaba que don Pedro había sido quien tocaba noche tras noche aquel portón. Y entonces decidió llevar una veladora durante el día y ponerla debajo de aquel árbol donde había perdido la vida. Al día siguiente de llevarla tocó su descanso, y cuando volvió a trabajar, y a partir de esa noche, nunca más volvieron a llamar a aquella puerta. Y lo que voy a contarles ahora me pasó a mí, en ese mismo pueblito. Hace muchos años, cuando era más pequeña, habré tenido entre 12 o 14 años según recuerdo. Siendo un pueblito y cumpliendo ese dicho en el que dicen que en los pueblos todos se conocen, pues era cierto. Al menos en ese todos los niños nos conocíamos y jugábamos en las tardes y noches. Y en una de aquellas tardes de juego, ya casi anocheciendo, recuerdo que una de mis vecinas, un poco mayor que yo, tenía un novio, y junto con él habían tenido en ese entonces un hijo pequeño de unos 6 años. Él era una persona mayor que ella, y lo que más recuerdo de él era que una de sus piernas era más corta que la otra, por lo que era característico de su persona que cojeara cuando caminaba. Era alto y siempre traía un sombrero, pero, al menos a mí, siempre me dio mala espina. No sé, algo en él no me terminaba de convencer. Siempre creí que era una mala persona, por lo que nunca confié en él, y solo me limitaba a saludarlo. Por cortesía y por ser novio de mi amiga, claro. Volviendo a aquella tarde, jugábamos, y de un momento a otro nos cayó la noche. Y con eso, un sentimiento muy extraño en el ambiente. Incluso, recuerdo que antes de que yo lo pudiera mencionar o creyera que solo estaba en mi imaginación, uno de mis amigos comentó lo mismo. Que algo se sentía raro esa noche, como si el ambiente de repente comenzara a ponerse muy pesado. Por lo que bueno, se nos quitaron por completo las ganas de jugar y simplemente nos quedamos platicando de eso y de otras cosas. En ese momento, y para hacer aún más extraña aquella noche, llegó el novio de mi amiga que les comenté, quien desde su camioneta le comenzó a gritar. Le pedía que regresaran, que si no lo hacía se iba a quitar la vida. Al parecer habían tenido problemas y habían terminado. Bueno, en ese momento nos enteramos. Mi amiga solo le dijo que se fuera, que volviera a su casa, que estaba borracho y que por favor no asustara a su hijo, quien, por cierto, también estaba en ese momento con nosotros. Le dijo que lo hablarían mañana.
Él se bajó de su camioneta, se dirigió hacia el niño y lo abrazó. Le dijo que no lo volvería a ver, que él iba a morir. Y claro, su hijo comenzó a llorar. Que tu padre te diga esto, por supuesto que de niño no es lo primero que quieres escuchar, ni de adulto. Este hombre solo le dijo que no llorara, que se quedaría con su madre, pero que él debía irse. Y en efecto, un rato después de aquel extraño encuentro, siendo un pueblo en el que las noticias corren más que rápido y no muy lejos de donde estábamos, en una carretera, aquel hombre había tenido un accidente y en el cual perdió la vida. Había quedado prensado en su camioneta y no habían podido hacer nada por él en ese momento. Y si aquella noche ya nos había transmitido una carga muy pesada, que lo último del día antes de irnos a acostar fuera a escuchar esa noticia, empeoró por completo aquel ambiente. Es algo que nunca se me va a olvidar. Cabe decir que luego de hablar con mis amigos días después, todos coincidimos en que no habíamos podido dormir aquella noche. Días después de eso, como de costumbre, jugaba con mis amigos afuera de casa de una amiga que vivía no tan lejos de la mía. Y ya siendo un poco tarde por la noche, escuché que mi padre me gritó desde la casa. Era tanta la costumbre de aquella señal para indicar que habría terminado mi tarde de juegos con mis amigos, al menos por ese día. Como siempre, me despedí de todos. Comencé a caminar de regreso, y si bien mi papá me veía parado desde afuera de nuestra casa, quedaba un poco retirado. Me veía a lo lejos, vaya. Solo debía caminar y listo. No había mucha complicación en aquellos caminos oscuros y entre los montes, como les comenté hace poco. Pero, al pasar por un establo, algo viejo y descuidado, pero que aún se seguía utilizando, entre la oscuridad y lo poco que alumbraba un poste de alumbrado público que quedaba un poco más adelante, dentro de aquel establo, reconocí una peculiar silueta que poco a poco comenzaba a tener forma para mí. Aquel sombrero, esa forma de estar de pie, un poco inclinada hacia la derecha por lo corto de aquella pierna y lo alto de esa persona. Al verlo, lo saludé, como de costumbre. Un simple buenas noches y ya, por cortesía, como les mencioné. Y ese hombre solo estaba parado, viéndome, mientras se reía, acompañado de esa sonrisa que nunca me gustó. Apresuré un poco el paso y por fin llegué a casa. Y afuera de ella, antes de entrar, mi papá me preguntó: «Mija, pues ¿con quién hablabas?». Le dije que con el señor. Mencioné su nombre mientras lo señalaba volteando hacia donde lo había visto. Ambos volteamos y lo vimos caminando por esa calle hacia abajo, con esa manera tan inconfundible que tenía al andar, perdiéndose en la oscuridad. Mi papá me abrazó y me dijo que entráramos. Al entrar se puso a hacer café. Realmente no sé por qué lo hacía. Se sentó conmigo y me preguntó: «Mija, lo viste, ¿verdad?». «Sí, papi, sí lo vi», le respondí. «¿Y si te acuerdas que él falleció hace días?», me preguntó mi papá muy serio. Al escuchar esto, había notado que no me acordaba para nada,
que él había perdido la vida en aquel accidente que no sé si él mismo lo había provocado por lo que había dicho o qué sé yo. Y de golpe, sentí cómo mi cuerpo comenzó a relajarse tanto. Estaba a punto de desmayarme, era seguro. Supongo que el poco café que había tomado me mantuvo consciente. Y me puse a llorar del miedo, pues aquello había sido tan claro, para los dos, de hecho. Y mi papá tenía una expresión en su rostro que jamás había visto. Era también de miedo, pero yo sabía que quería mantenerse algo tranquilo, para no asustarme más, supongo. No pude dejar de llorar aquella noche, y hasta mi madre se levantó a hacernos compañía durante la madrugada. En verdad, fue demasiado para mí en ese momento. Tiempo después, algunos amigos y gente adulta comenzaban a decir que lo veían en ocasiones caminar por aquellas calles, en aquel establo donde lo vi esa vez. La hija de una vecina, en una ocasión, hace no tanto de hecho, le conté sobre esto. Al escucharme, se quedó con una expresión y unos ojos tan abiertos que por sí solos te contaban el asombro y el terror que sentía. Y me dijo que ella también lo había visto, justo en ese establo, que lo veía riéndose, haciéndole señas con la mano para que fuera, hablándole. Y ella creía que lo había estado imaginando de cierta manera, pero que aún así no podía dejar de sentir un miedo horrible al ver a aquel hombre. Aquella silueta tan extraña, llamándola desde la oscuridad, riéndose. Tengo más experiencias por contarles de ese pueblo. Ya se las iré escribiendo. ¿Y ustedes? Al igual que quien nos compartió esas historias, ¿han vivido alguna vez algo paranormal o inexplicable en algún pueblo? De ser así, no duden en escribirnos sobre ello. Podríamos dedicarle una temática exclusiva para ello, si así lo desean, claro. ¿Con qué experiencia nos quedamos para esta mitad de semana? Les agradecemos una inmensidad por haberse quedado hasta este punto del video. También por seguirnos escribiendo sus historias tan variadas y especiales, y que con tanto cariño las leemos. Y si bien no podemos contestar siempre a todos sus correos o mensajes por la página de Facebook, por falta de tiempo, siempre, en serio, siempre los leemos. No se nos queda en el olvido ninguno. Otros simplemente los vamos acomodando para temáticas en específico, como ya les hemos mostrado. Por lo que les agradecemos por tomarse el tiempo de contárnoslas y de acompañarnos un rato durante la semana en estos videos. Es todo un placer. No olviden dejar su me gusta si esta o alguna otra historia les ha gustado. Ya saben, para podernos ayudar a llegar a más gente y traerles así todas estas historias que sabemos les fascinan al igual que nosotros. E ir dejando un granito de arena entre todos para poder seguir formando este espacio tan bonito que ustedes mismos han creado. Muchas gracias por todo su apoyo y por todo el cariño. Los apreciamos con todo el corazón. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.